Gloria al Señor, un día más. Que el Señor nos bendiga rica y poderosamente en esta mañana preciosa. Bendito sea el Señor. Hace una temperatura perfecta, no hace aire, no hace frío, el calor no es intenso, más bien fresquito. Pues le doy gracias al Señor por todos vosotros que estáis ahí para oír palabra del Señor. Y mi deseo es que el Señor lleve estas semillas a cada hogar, usando este medio, esta tecnología. Y la palabra del Señor dice que venid a mí todos los sedientos, vengan y compren sin precio. Aleluya. Y todo sediento será saciado, al igual que el hambriento será saciado. Eso es la palabra del Señor y es la promesa. Por lo tanto, la palabra del Señor es muy importante y tenemos que pedir al Señor que Él nos dé nuestro pan de cada día, que nos dé nuestro alimento cada día, que podamos seguir adelante. Mi deseo de hacer estos vídeos es de llevaros la palabra, de llevar palabra del Señor a cada hogar, a cada persona. Hay muchas personas que necesitan palabra de Dios. Muchas personas tienen hambre y sed de oír palabra de Dios. Gloria al Señor. Pues vamos a empezar la lectura por el libro de Marcos, capítulo 5, y voy a empezar a leer ya. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Y vinieron a la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos. Cuando él salió de la nave, inmediatamente le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía tener atado, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche estaba en los montes y en los sepulcros, dando voces, e hiriéndose a sí mismo con piedras. Y siempre de día y de noche estaba en los montes y en los sepulcros dando voces, e hiriéndose a sí mismo con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y les permitió inmediatamente Jesús. Saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada se precipitó con impetuosidad por un despeñadero en el mar. Y eran como 2000, y se ahogaron en el mar. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido endemoniado,
y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto contáronle cómo había acontecido al endemoniado y de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y cuando fue entrado él en la nave, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y cuando Jesús hubo pasado otra vez en una nave a la otra parte, se allegó a él una gran multitud y estaba junto al mar. Ya hemos pasado, voy a hacer una parada aquí, ya hemos pasado de este pasaje donde Jesús libera a este hombre que estaba atado por una legión de demonios. Esta traducción dice que son 2000 demonios en la persona. Un hombre necesitado del Señor que se golpeaba contra las piedras, que vivía en los sepulcros. En el original, la palabra sepulcro aparece en los diccionarios como, en el original, como en soledad. El sepulcro es un estado de soledad, es un estado donde está solo, aislado, está apartado, están los sepulcros. Y este hombre, al ver a Jesús, sale corriendo, ya que él estaba en tinieblas y vio la luz de lejos y salió corriendo hacia la luz. Ustedes se han fijado cómo los insectos de noche ven la luz y salen corriendo hacia la luz. Porque la luz es atrayente, la luz es bonita, es algo que te atrae, la luz es muy bonita. Cuando la luz aparece, las tinieblas no prevalecen. Gloria al Señor. Pues este era el estado del hombre. En otro libro de otro evangelio, no sé si es en el libro de Juan, creo que es en el de Juan, recoge que el hombre quería seguir a Jesús. Aquí también lo dice, solo que en el libro del evangelio de Juan lo dice un poquito más explícito. Y bueno, aquí también lo dice, el versículo 18 dice: cuando fue entrado él en la nave, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, o sea, quería seguirle. Hay otro evangelio, creo que es el libro, en el evangelio de Juan, que lo dice más claramente, o un poquito más extenso. Aquí Jesús le dice: no, ve y muéstrate a los tuyos, ve a los tuyos. O sea, este hombre endemoniado quería, después de ser libre, sentir esa paz y ese gozo que el Señor le había manifestado al ser libre, pues él quería en gratitud seguir al Maestro. Me imagino que él ya quería ir y dar testimonio de lo que le había acontecido y decir: este hombre me ha liberado, este hombre tiene mucho poder y él me ha liberado, me ha hecho libre, porque él es hijo de Dios, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, el hecho carne aquí en la tierra, él es el Cristo, él es el Hijo de Dios que ha venido a la tierra, como expresó Juan el Bautista. Él es el Hijo de Dios, el mayor, él es mayor, el mayor. Gloria al nombre del Señor. Yo me maravillo de la gratitud que él tuvo cuando fue liberado y él quiso seguir al Maestro, porque Jesús hizo muchos milagros, dio muchas manifestaciones de su gloria, de su poder. Liberó a muchas personas, sanó a muchas personas. Me imagino que mucha gente al escucharlo lloraría, porque era un ser muy amable, muy amoroso, predicando la palabra de Dios. Y
mucha gente lloraría, otra gente, muchos no aparecieron ni a darle las gracias, como los leprosos, ¿no? Los leprosos liberó a varios y solamente uno fue el que vino a dar las gracias. Jesús mismo se maravilló diciendo, bueno, si he liberado más, ¿por qué aparece uno solo? Gloria al nombre del Señor. Pero este hombre, al ser liberado de esa legión de demonios, de esos demonios, de haber sido liberado de ese estado de vacío, digamos, de putrefacción en el que se encontraba, solo, desnudo, golpeándose, él quiso agradecer al Maestro. Su corazón saltaba, su espíritu saltaba en agradecimiento al Maestro. Y le dijo, yo te voy a seguir, yo me voy a ir contigo. Y el Señor le dijo, no, espérate, no, párate. Ve y da testimonio en tu casa, que vean la obra que se ha hecho. Así serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. Gloria al Señor. Pues voy a seguir en el versículo 22 del capítulo 5 del libro de Marcos. Y aquí viene uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús fue con él y le siguió mucha gente y le apretaban. Y cierta mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó de Jesús, vino entre el gentío por detrás y tocó su vestido, porque decía, si yo tocare tan solamente su vestido, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose entre gentíos, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él mira alrededor por ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y sé sana de tu azote. Gloria al Señor. Hablando aún él, vinieron del príncipe de la sinagoga. Fíjate, quería recalcar aquí, resaltar, el versículo 34, dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, sé sana de tu azote. De modo que había sido salva por el acto de fe que había tenido con Jesús. Por ese acto de fe ella había sido salva. Había tenido salvación. Como que había hecho una demostración de fe tan tremenda que de estar en una situación de condenación, de pecado, ahora por ese acto de fe había alcanzado la salvación. Y Jesús se lo declara. Es más, le dijo, ve en paz. Solamente un hijo de Dios puede recibir esa salutación, ese saludo, ve en paz. Porque solamente la paz la alcanzan los hijos de Dios. Jesús mismo declaró,
Mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo no la doy como el mundo la da. Jesús lanzó esa palabra sobre ella, ve en paz. De modo que alcanzó el atributo, el nivel de ser una hija de Dios. Por ese acto de fe que ella tuvo, Jesús lo reconoció y le dijo, ve en paz y sé sana de tu azote. Bendito sea el Señor, porque todo aquel que se acerca a Jesús recibe esa paz, recibe esa libertad, recibe el poder. Gloria al nombre del Señor. Yo me maravillo con la palabra de Dios. Es lo más precioso que podamos tener, la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea impartida sobre nosotros cada día a través del Espíritu Santo, que es cuando cobra vida y podemos ir en paz. Gloria al Señor. Hablando aún él, vinieron del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas Jesús, al instante que oyó la palabra que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gloria al Señor. Aquí ya este príncipe de la sinagoga había empezado, el maestro había empezado animándolo. No temas, simplemente, solamente, ten fe. Ten fe porque veo que tu fe está un poquito débil. Veo que estás flaqueando de la fe. ¿Verdad que tú has venido a la fuente? Has venido a la fuente. Yo soy Jesús. Has venido a la fuente donde tenías que venir correctamente. Pero no temas. Cree. Solamente cree. Ejercita tu fe. Ten creencia. Ejercita tu creencia en mí para que tu fe se manifieste, para que se manifieste uno de los atributos más grandes que puede tener, que puede impartir el Espíritu Santo, que es la fe. La fe es lo que logra los milagros, lo que hace la libertad, es la fe. En un momento la fe se manifiesta, tú sientes el don de fe, sientes el poder de la fe. Y es cuando el milagro se efectúa en una vida, cuando se manifiesta el don de fe a través del Espíritu Santo. Es lo más grande que puede tener una persona, un cristiano, es la fe, es que se manifieste el don de fe. Nuevamente, el versículo 36, mas Jesús, al instante que oyó la palabra que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Bendito sea el Señor. Y viene este Jacobo. Yo amo a este Jacobo. Este Jacobo fue traspasado a cuchillo. Él derramó su sangre por el nombre de Jesús. Él tuvo el privilegio de dar su vida por Jesús, siendo objeto de mofa, objeto de risa, siendo espectáculo al mundo. Jacobo, hermano de Juan, él fue traspasado a cuchillo para agradar a ciertas personas. Bendito sea el Señor. Él derramó su sangre por seguir a Jesús. Y viene a casa del príncipe de la sinagoga y ve el alboroto y los que lloraban y gemían mucho. Y entrado les dice, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Gloria al Señor. Y hacían burla de él. Mas él, echado fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde estaba, la muchacha echada. Entra donde estaba la muchacha echada. Sacó a la gente
todo fuera. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Cumi, que interpretado es, muchacha, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la muchacha se levantó y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les encargó estrechamente que nadie lo supiese, y mandó que diesen a ella de comer. Gloria al Señor. Y salió de allí y vino a su tierra, el capítulo 6, seguimos por el capítulo 6 del libro de Marcos. Ahora estamos siguiendo a Marcos. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguen sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, que tales milagros son hechos por su mano? Aquí yo me maravillo con este versículo, con esta escritura, porque la gente se maravillaban del Maestro, bendito sea el Señor, se maravillaban de nuestro Jesús. ¿De dónde tiene este conocimiento? ¿De dónde saca esta doctrina? ¿De dónde le viene a él? Si nosotros somos gente religiosa, gente mayor, gente que nos hemos criado en educación en la sinagoga, y ahora viene este personaje, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, esta persona, viene este hombre y hace estas cosas y enseña con esa autoridad, ¿de dónde? Esta persona tan amable, ¿por qué él hace estos milagros y él tiene esta doctrina y nosotros no? Gloria al Señor. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Este era Jesús de Nazaret. La gente se escandalizaba del Maestro. La gente se escandalizaba de esta persona, de este personaje, se escandalizaban porque él era hijo de Dios. Él era el Mesías hecho carne. Él era Jesús de Nazaret, bendito sea Dios, el hijo del carpintero. Gloria al Señor. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honor sino en su tierra. De modo que el profeta no tenía honor sino en su tierra. En su tierra el profeta no tiene honor. Gloria al Señor. Y entre sus parientes y en su casa el profeta no tiene honor sino en su casa y en sus parientes, con su familia, el profeta no tiene reconocimiento, no tiene honor. Gloria al Señor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sino que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor y enseñando. De modo que no pudo hacer ningún milagro más entre ellos. El mismo Maestro, no que no lo supiera, porque él era la esencia de Dios. La esencia de Dios estaba en él. Él era el mismo Dios, como declara la Escritura. Jesús es Dios y bendito por los siglos. Amén. Así lo declara la Escritura. Sino que esa incredulidad se manifestaba delante de él, en presencia de él, al punto que no pudo hacer ningún milagro, sino sanar unos pocos enfermos. No sabemos qué cantidad, quizás 100, 200, cuando él acostumbraba a sanar a miles de personas, a cientos de personas, miles de personas, solamente unos poquitos pudieron ser sanados por la imposición de manos. O sea que al imponer las manos Jesús tuvo que darles un empujón, digamos, a la fe de ellos, porque a través de la imposición de las manos sale poder de la persona.
transmite la unción. Otras personas eran salvas por su palabra o por su conocimiento, como el pasaje que hemos leído de esa mujer que tenía el flujo de sangre. La fe, ella manifestó fe y fue sana y salva. Alcanzó ese estatus de, digamos, ese nivel de ser salva y de ser sana, de ser libre de aquel azote que tenía ella, de aquella plaga, como declara esta escritura. Pero otras personas necesitan de la imposición de manos, de que saliera poder, transmitiera poder a través de la imposición de las manos. Digamos que esa mujer tuvo más fe, manifestó fe, manifestó el don de fe a través de ella y fue salva. Sin embargo, otras personas tenía que imponerles la mano, ¿me entiendes? Por eso muy poquita, Jesús no pudo hacer más. Y los poquitos que sanó, los poquitos que pudo manifestar el poder de Dios, fue por la imposición de las manos, no porque la gente tuviera fe de recibir y recibieron sanidad y libertad, no, y salvación. Gloria al Señor. Versículo 7. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en las bolsas. Esta es la gran comisión. Mas que calzasen sandalias y no vistiesen 2 ropas, sino que llevase una. No te está pidiendo que lleves grandes provisiones de coche, de ropas caras, que lleves una cuenta cargada de dinero. Si el Señor te manda que vayas, ve, obedece su palabra, obedece el mandamiento, porque Él nunca va a dejar a sus hijos, nunca va a dejar a sus siervos. La protección del Señor a través del Espíritu Santo está por encima de todo lo creado, visible o invisible. Gloria al Señor. Y da unos estatutos, unos mandamientos. En el versículo 10 comienza y dice: donde quiera que entréis en una casa, quedad allí, hasta que salgáis de aquel lugar. Y en todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. De cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que de aquella ciudad. Bendito sea el Señor. No sabe el mundo lo que hacen despreciar a los hijos de Dios. Cuando se desprecia a un hijo de Dios, fíjate la palabra que está en contra aquí. De cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que de aquella ciudad. Fíjate, y Sodoma y Gomorra cayó en fuego, en destrucción, totalmente en destrucción, cayó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Fíjate, pues dice que el castigo para esa ciudad, cuando no reconozcan a los ministerios de Dios, a los hijos de Dios, a los enviados por el Señor Jesús, será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Con que atento el mundo cuando se desprecie a un hijo de Dios. Cuidado, porque los hijos de Dios están por encima, estamos por encima de toda cosa. Toda autoridad es dada a nosotros, visible o invisible, todo lo creado, visible o invisible. La autoridad que Jesús delegó a su iglesia, a sus hijos, lo puso todo bajo la planta de nuestros pies y nos hizo cabeza sobre toda potestad, sobre todo principado. Nos la entregó a nosotros, a los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios.
Cuando se dice hijo, también incluye a las hijas de Dios. Nosotros somos la cabeza, cuidado con nosotros, no se meta nadie con nosotros. Cuidado con las brujerías y los brujos, tengan mucho cuidado con los hijos de Dios. Porque el ángel de Jehová, el ángel del Señor, acampa alrededor de nosotros y nos protege. Es imposible llegar a un hijo de Dios. Mucho cuidado, ¿eh? Y salido ellos, versículo 12, predicaban que se arrepintiesen los hombres y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y oyó el rey Herodes de él, porque su nombre era hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por tanto los poderes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: profeta es, o como uno de los profetas, Mas cuando lo oyó Herodes, dijo: este es el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos, porque Herodes mismo había enviado y prendido a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Felipe, hermano de Herodes, de Herodes, sí. Se llamaba ella Herodías, esposa de Felipe, su hermano, de Herodes, porque se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Por tanto, Herodías la tenía ojeriza. Por tanto, Herodías le tenía ojeriza y deseaba matarle, mas no podía, porque Herodes temía a Juan, conociéndole por varón justo y santo, y le tenía respeto. Fíjate, esta mujer satánica, esta mujer de pecado, temía del poder de Juan, porque ella estaba en tinieblas y veía a lo lejos la luz del Bautista, la luz que estaba sobre Juan el Bautista, de lejos, como he mencionado antes, como cuando los insectos ven la luz de noche, van a esa luz. Igualmente, esta mujer veía la autoridad y veía la luz que estaba sobre Juan el Bautista. Gloria al Señor, que él era quien bautizó, él fue quien bautizó al Maestro, y él fue escogido por el Señor, escogido para preparar el camino al Maestro. Gloria al Señor. Y esta mujer de oscuridad, esta mujer de pecado, que no temía al Señor, no temía a Dios, reconocía esa autoridad. Gloria al Señor. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, conociéndole por varón justo y santo, y le tenía respeto, y habiéndolo oído hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Fíjate, Herodes también. Y habiendo venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta del día de su nacimiento, va a tener doble condenación. Herodes, reconociendo que era un varón de fe, reconociendo que era una persona que Dios estaba en ella, reconociendo esa luz, esa autoridad que emanaba sobre el Bautista, y manda a que lo degüellen por agradar al ser humano. Y habiendo venido el 21, habiendo venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta del día de su nacimiento, hacía cena a sus príncipes y capitanes y a los principales de Galilea, y cuando la hija de la misma Herodías entró y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la doncella: pídeme lo que quieres, que yo te daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré.
hasta la mitad de mi reino. Y saliendo fuera de ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate. Y ella entró inmediatamente con prisa al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no la quiso desechar. Inmediatamente el rey, enviando a un verdugo, mandó que fuese traída la cabeza, y él fue y le degolló en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la doncella, y la doncella la dio a su madre. Y cuando sus discípulos oyeron esto, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros mismos aparte a un lugar desierto y reposar un poco. Esta fue una palabra que Jesús dijo a sus discípulos. Venid vosotros mismos aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Me imagino que Jesús, cuidando de sus discípulos, venid, reposar, descansar, relajaros. Porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron en una nave a un lugar desierto aparte, y la gente los vio partir, y muchos les conocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y Jesús, cuando salió, vio grandes multitudes de gente, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya fue el día muy tarde, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día es ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadle de comer vosotros. Y le dijeron: ¿iremos a comprar 200 denarios de pan y les daremos de comer? Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y cuando lo supieron, dicen: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen sentar a todos por compañía sobre la hierba verde. Y se sentaron por grupos, y de 100 en 100, y de 50 en 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos, y los 2 peces repartió entre todos. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 canastos llenos, y de los peces. Y eran los que comieron de los panes como 5.000 varones. E inmediatamente hizo a sus discípulos entrar en la nave e ir delante de él a la otra parte, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuando los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando llegó la tarde, la nave estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viólos fatigarse remando, porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vela de la noche vino ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Mas cuando ellos lo vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu, y dieron voces, porque todos les veían y se turbaron. Inmediatamente habló con ellos y les dijo: tened buen ánimo, yo soy, no temáis.
Y subió a ellos en la nave, y el viento cesó, y estaban entre sí mismo sobre manera atónitos, y se maravillaban porque aún no entendían el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Y cuando fueron a la otra parte, vinieron a tierra de Genezaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos de la nave, inmediatamente le conocieron, y corriendo por toda aquella región de alrededor, comenzaron a traer en lechos a los que estaban enfermos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas y ciudades o campos, ponían en las plazas los que estaban enfermos y les rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bendito sea el Señor. Pues hasta aquí la palabra del Señor, y hoy me extendí un poquito más, va por 41 minutos este vídeo, así que le voy a dar gracias al Señor por su palabra y por todos nosotros, y me despido de vosotros. Padre, te doy gracias, Señor mío, por cada uno. En primer lugar, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta a mis hermanos, Señor, que ellos tienen hambre y sed de ti, Señor. Esta es tu palabra, Señor, tu palabra tal y como tú la preservaste por tantos años, Señor. Tú la guardaste para nosotros, la preservaste aquí, la plasmaste en la Biblia, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y te doy gracias por ella. Señor, te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han oído, Señor, tu palabra, Señor. Ahora te ruego, Padre, que tú fructifiques tu palabra para lo cual tú la enviaste, Señor. Que produzca en mis hermanos, Señor, tanto el querer como el hacer por tu propia voluntad, por tu buena voluntad, Señor. Ruego por ellos, Señor, ruego que tú suplas la necesidad de cada uno de ellos. Suplas, Señor, en lo espiritual y también en lo material. Quien necesite parte material, Señor, te ruego que tú lo bendigas, Señor, porque nosotros somos reyes de oro y de plata, Señor, porque así a ti te plació darlo a nosotros, Señor. Ruego, Padre, que tu palabra se cumpla en mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Hasta la próxima.